Tal como lo sostuve en aquella ocasión, considero que las posibles deficiencias de los trabajos legislativos que señala el proyecto no tienen un potencial invalidante para dejar sin efectos las votaciones mayoritarias de las personas legisladoras en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues lo que el proyecto nunca llega a demostrar es que el decreto carezca de los votos necesarios para su aprobación, que es para mí lo relevante. Permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones y con precisiones. El señor ministro Saldívar Ledo de la RAE en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjat en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto. La señora ministra presidenta Piña Hernández en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto concurrente. Y voto en contra de las señoras ministras Esquivel, Moza y Ortiz Alf, quienes anuncian sendos votos particulares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ahora sí podemos decirlo, ha invalidado todo el polémico Plan B electoral. Todo, ahora sí, primera y segunda parte. Ya escuchó usted ahorita en la introducción, 9 votos a favor, 2 en contra. No, nótese que el ministro Arturo Saldívar votó a favor. Los ministros pusieron lo que algunos han llamado el último clavo al ataúd de esta reforma impulsada por el presidente López Obrador. Yo sería de la idea de que habría que hacer, ahorita lo vamos a platicar, que habría que ser más analítico de lo que pasó. O sea, si quieren echar confeti, pues échenla, ¿no? Pero yo creo que el asunto aquí es que pasaron muchas cosas, que a lo mejor también se perdió una oportunidad de hacer cambios. Cambios que estaban a la mano y que había consenso incluso entre diferentes fuerzas políticas y entre académicos, que no se hizo por una razón muy importante, porque fue tal el desaseo con que hicieron las cosas que, como nos dijo Olga Sánchez Cordero, y se lo decía yo ayer, ¿no? Y se lo vuelvo a decir hoy, Olga Sánchez Cordero nos dijo, desde que yo vi eso, dije, aquí las cosas no van a pasar, y además de que aquí no van a pasar, que esto es todavía más relevante, el presidente no tuvo la más mínima responsabilidad de todo ello. Bueno, vamos a ver esto previo a la conversación. El plan B electoral del presidente López Obrador recibió el golpe final. Con 9 votos a favor y 2 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda y última parte de esta polémica reforma del gobierno porque, de acuerdo con el criterio de los ministros, se hizo mal el proceso legislativo. El hecho de que se haya publicado por segunda ocasión la iniciativa de la Gaceta Parlamentaria, es decir, acreditando que no eran idénticas a las del Ejecutivo, sin avisar de esta circunstancia a los miembros del Pleno, confirma que los legisladores no solo no tenían conocimiento o estaban conociendo la iniciativa, sino que la que conocieron originalmente no era la que ya estaban discutiendo. Con este fallo, se echa abajo por completo el Plan B y sus 6 reformas que pretendían acotar los recursos y facultades del INE. La resolución garantiza que iremos a las elecciones de 2024 con las reglas del juego tal y como se encuentran ahora. Políticos de oposición celebraron la decisión de la Corte. La división de poderes es fundamental para frenar excesos. El plan B que buscaba debilitar al INE ha quedado totalmente invalidado. Terminó en el cesto de basura de la historia. Excelente el análisis y argumentos de las y los ministros y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Viva la democracia! ¡Viva la Constitución! ¡Y viva México! Pero desde la 4T reprocharon a la Corte por su fallo y adelantaron cuál es el siguiente paso que tomarán. El día de hoy inicia el Plan C, para convertir a México en un país verdaderamente democrático, para que el soberano sea el pueblo y no las mafias electorales ni la partidocracia. En sus marcas, listos, fuera. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, aunque Morena, debo de decirle, no quite el dedo al renglón. Ahora va por el Plan C. Eduardo Ramírez, quien es el nuevo coordinador de los senadores morenistas y es el presidente de la Junta de Coordinación Política, ha anunciado que se va a impulsar una nueva reforma electoral que va a aplicar para el proceso del 2027, no para las elecciones del 2024. Habrá que ver ahí qué pasa. Por cierto, Eduardo Ramírez y Zoé Robledo van a tener que... Zoé Robledo en cualquier momento dejará ya su cargo porque ha dicho que aspira a ser gobernador de su estado, que es Chiapas, y Eduardo Ramírez,
quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, en cualquier momento tendrá que solicitar una licencia o no se puede renunciar a un cargo público de esta naturaleza de elección popular, pero el señor Eduardo Ramírez también dice yo voy por Chiapas. Entonces a ver qué pasa con estos dos chiapanecos en un momento en donde Chiapas está, créame, en un momento muy difícil, sobre todo en la zona de los Altos y en la zona, todo lo que tiene que ver con la presencia, todo indica de la delincuencia organizada y de conflictos históricos en la zona. Bueno, Andrés Alcántara Silva es abogado, constitucionalista y está con usted y con nosotros. Andrés, gracias de nuevo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Muy bien, y tú, te agradezco por la oportunidad y la invitación nuevamente a tu espacio y saludo a toda tu audiencia. Gracias por lo pronto. Primeras lecturas de esto, que ahorita platicábamos, no supimos bien a bien qué traía el contenido. Bueno, sí lo sabíamos, pero ya no hubo tiempo ni asomarse y a lo mejor había muchas cosas que eran dignas de revisarse. A ver, ¿cómo ves las cosas primero, Andrés? Mira, gracias Javier. Escuchaba la introducción, el video de introducción, y justamente escuchaba que comentabas que pues por la resolución de la Corte no se entró al fondo del asunto. Creo que todos sabemos que Morena y sus aliados, o sea, el oficialismo en el Congreso de la Unión, tienen la mayoría necesaria, que es mayoría absoluta, no calificada, para aprobar reformas a legislaciones secundarias, como lo eran estos dos decretos de reformas que conformaban el Plan B electoral. Entonces, aquí el punto es que si ya tenían esas mayorías y que una vez que las iniciativas llegaran al Pleno, una vez cumplido todo el proceso legislativo, como la Constitución y la reglamentación interna del Congreso de la Unión marca, iban a aprobar las reformas. Y una vez aprobadas, si la oposición hubiera impugnado esas reformas, como seguramente hubiera pasado, ahí se hubiera entrado al fondo del asunto. Sin embargo, Javier, es ya un criterio sostenido de la Suprema Corte, no de ahorita, no con el Plan B, ni con esta segunda parte, ni con la primera, sino con varios precedentes, que cuando las violaciones al proceso legislativo son tan graves, pueden viciar de origen a una norma que nace en sede legislativa, y entonces no se puede, no es que no se quiera, sino que no se puede entrar al estudio del fondo de las normas, porque este proceso legislativo del cual nacen las leyes que el Congreso de la Unión legisla, cuando hay violaciones a la deliberación democrática, que es natural en un Congreso, pues entonces esas normas ya no se pueden entrar a su estudio de fondo. Comento eso pues por tu comentario y lo que comentabas antes, ¿no? También me gustaría dar un poco de contexto sobre la reforma del Plan B. El 6 de diciembre el presidente de la República envía una reforma constitucional en materia electoral que no tenía mayoría calificada en el Congreso de la Unión y por tanto no aceptó el Congreso esa reforma. Y casi inmediatamente envía esta reforma de legislación secundaria a muchas normas. Y es aquí donde empiezan las violaciones al procedimiento legislativo. Había ahorita una parte de la intervención del ministro Lainez que decía que la primera iniciativa que se publicó en la Gaceta era la del presidente y luego diputados del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen, la hacen suya y la segunda publicación ya es una iniciativa de los diputados de Morena. Esto es una gran primera violación que por sí sola ya implica una violación grave al proceso legislativo. Y digo, nos tomaría más de un programa poder desentrañar cada una de las violaciones que el proyecto del ministro Lainez expone, pero pues no solo eso, sino que también no me dio el tiempo necesario para que todas y todos los diputados pudieran conocer la iniciativa. Eran reformas a más de 500 artículos. Tú dime, Javier, si en 20 minutos cualquier persona puede leer una reforma a más de 500 artículos. Ahí también hay una gran violación que también fue tomada en el Pleno de la Corte. ¿Por qué? Porque esto mermó la discusión. Y esto tiene que ver con otro principio muy importante de las democracias u otro elemento. No basta que las y los diputados sean elegidos de manera democrática y que haya una mayoría innegable elegida de manera democrática. Se tienen que respetar los derechos de las minorías, porque les guste o no, las minorías también están representadas. Y cuando estas violaciones y más, la mayoría las impone, entonces esa deliberación democrática de la cual goza el Congreso de la Unión por naturaleza, no hay órgano con mayor deliberación democrática que el Congreso, se ve viciada. Y eso detona que la norma pues tenga violaciones al procedimiento legislativo que puedan tener, en palabras de la Corte, un potencial invalidante, que pues eso fue lo que sucedió
hoy en el Pleno de la Suprema Corte. Mira, está muy bien eso, Andrés, porque fíjate, también había algo. No dudo, es lo que yo planteo, que el contenido del Plan B tuviera muchos elementos que fueran, ¿no? Lo dice hace rato, que fueran sumamente interesantes, no lo dudo. Pero el problema es cómo vas a discutir en medio de una ilegalidad un asunto que al final, si lo acabas aprobando, todo cae en la ilegalidad. Y además, pues ellos lo sabían, ellos saben, y me sorprende que la ministra Loreta y la ministra Yasmín, que fueron las que votaron en contra de la invalidez por proceso legislativo, por violaciones al proceso legislativo, pues en sus intervenciones de hoy hayan dicho que no eran lo suficientemente graves, cuando en la acción de inconstitucionalidad 150-2017, que fue resuelta por el Pleno de la Corte en octubre, si no mal recuerdo, a finales del año pasado, por unanimidad, o sea, por 11 ministros de 11, incluidas ellas dos, se invalidaron reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Por qué? Por lo mismo, porque había violaciones tan graves al proceso legislativo que no se podía analizar el fondo de la norma. Y como tú bien lo mencionas, puede haber normas que también en el fondo, aquí yo no coincido en que todo el plan B electoral fuera bueno, sin duda tal vez ya habría algunos puntos. Además, la segunda parte del plan B es enorme, como te mencionaba, es una reforma muy, muy grande, pero sin duda también tenía puntos muy preocupantes, que aún si se hubiera entrado al fondo del asunto, estoy seguro que también hubiera habido puntos que aún por fondo se hubieran invalidado. También es importante hablar de las dos partes del plan B electoral. Fue una misma iniciativa, pero como por el cauce que se le dio dentro del Congreso, se dividió en dos decretos. El primero, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2022, y el segundo decreto el 2 de marzo. El decreto de 27 de diciembre fue el primero invalidado con motivo de la acción de inconstitucionalidad 29-2023 y sus acumuladas. Y el segundo, ese decreto, y de hecho hablábamos la última vez que hablábamos en tu espacio, Javier, un poquito al final de la entrevista, sobre ese decreto que era solamente reformas a dos leyes, Ley General de Comunicación Social y Ley de Responsabilidades Administrativas, básicamente para permitir que los servidores públicos pudieran hacer propaganda. Y el segundo decreto, mucho más grande, que abrogaba una ley, que creaba una nueva y que reformaba muchas leyes. Este segundo decreto fue el que fue invalidado hoy por la Corte en la acción de inconstitucionalidad 71-2023 y sus acumuladas. Entonces fue un paquete de reformas muy grande que se dividió en dos decretos. ¿Y por qué se dividió? Seguramente recordarás este tema de la cláusula eterna que el Partido Verde pugnó en el Senado. Entonces, como al final en diciembre pues ya no iba a pasar en sus términos porque los propios incluso legisladores del bloque oficialista se rechazaron esa propuesta, fue que en diciembre se publicó la única parte que ya había sido aprobada por las dos cámaras, y a principios de este año se aprueba la segunda parte y se publica en marzo. Oye, pero fíjate qué paradójico, ¿no? Todo esto, Andrés. ¿Recuerdas la ley Televisa del 2007? Aquella ley, fíjate, recuerdo que mucho de lo que se peleó a través de senadores que acababan de pasarse al PRD, estoy pensando en Manuel Bartlett, Raúl Ojeda, los que digo, y junto con Javier Corral, con Ricardo García Cervantes, Dulce María Riancho, Sauri Riancho, planteaban precisamente la importancia que tenía ir en contra de lo que el Plan B en una de sus partes trae, ¿no? Por eso incluso creamos una definición democrática distinta a pesar de los pesares, ¿no? Pero al final aquí acabó pasando lo que Morena a lo largo de mucho tiempo, siendo PRD e incluso siendo priistas, dijeron por aquí, y panistas, por aquí no voy. Es correcto, y creo que eso es algo que hemos visto a lo largo de estos últimos 5 años, ¿no? Ya estamos en la recta final de este gobierno, de esta administración, que pues han hecho muchas de las prácticas de las que se quejaban, como tú bien mencionas, cuando eran oposición, porque pues no hay que olvidar que ellos fueron oposición y fueron minoría, y por eso también esto cobra mucha importancia en resoluciones como las de hoy en la Corte. Ellos una vez fueron minoría y no era válido en su momento. También no nos ceguemos, ¿no? No es como que es la primera vez que se mayoritea a las minorías. Sí. Pero ellos también lo sufrieron. Y hoy que son mayoría, pues parece que los derechos de las minorías no les importan. Y que con tal de aprobar las reformas, y hay que decirlo con todas sus letras, que son importantes para el presidente de la República, hay de hecho una senadora que ante críticas de la oposición reconoció en la tribuna del Senado que sí, que son una oficialidad de partes del presidente de la República. No. Pues bueno, vemos, como tú bien mencionas con ese ejemplo y muchos más, que también nos faltaría el tiempo de enlistar,
cómo están haciendo cosas de las que se quejaban cuando ellos eran oposición y hoy que son mayoría y hoy que son gobierno, se la están haciendo a las minorías que, insisto, les gusta o no, las minorías también están representadas y también merecen ser escuchadas. Andrés, gracias por tu participación. Como siempre, que tengas buena noche. Al contrario, Javier, buena noche, muchas gracias. Gracias a ti.